Hola, ¿qué tal? Bienvenidísimos a un nuevo video de Astro Mística. Hoy les traigo la reseña de este hermoso oráculo de Starseeds Oracle o el oráculo de las semillas estelares. Yo sé que muchas personas me han pedido esta reseña y la verdad ya tengo este oráculo desde hace muchísimo tiempo atrás, pero pues por alguna razón, no sé, siempre me he olvidado de traerles la reseña. Si les gustaría ver también la reseña del otro oráculo, que es el de Trabaja tu Luz, pueden encontrarlo en este lado de acá. Welcome, don't forget to enable the English subtitles for this video. Bueno, si les gustaría comprar este oráculo, recuerden que van a encontrar el link directo en la caja de descripción con su link de Amazon, en donde yo estoy como Amazon Associate, así que gano un pequeño porcentaje por las compras que ustedes hagan. Eso ayudaría mucho a este canal para yo poderles seguir trayendo reseñas. Además, si es que por alguna razón su país no recibe paquetes de Amazon, también voy a dejar abajo un link de otra tienda que sí hace envíos internacionales a todo el mundo, que se llama Magic, con un código de descuento que también nuevamente gano una pequeña comisión y con eso ayuda un poco a traer más contenido a este canal. Muy bien, entonces vamos a empezar con la caja. Como vemos, es una caja dura. También tiene esta cajita, es como aterciopelada, muy bonita, y tiene apliques en dorado. Miren qué precioso. Este oráculo fue escrito por Rebecca Campbell y hecho o ilustrado por Daniel Noel. Que como sabemos ya Daniel Noel tiene sus propios oráculos, ella prácticamente está muy bien posicionada dentro del mundo del tarot y todo lo que representa oráculos. Entonces ambas son escritores y artistas que están ya muy bien conocidos. Como vemos, esta cajita es así como triangular, tiene este diseño bastante diferente. Este oráculo es bastante viejito, ya tiene bastantes años, creo que salió en el 2020, 2021, por ahí, por este tiempo. Así que no es que sea algo completamente nuevo, pero en ese entonces este tipo de cajas fue como algo bastante diferente, porque la mayoría venían solo en cuadrado y bueno, las cajas tradicionales. Vamos entonces a utilizar la balanza para pesar el producto y así ustedes tengan una idea de cuánto les puede costar el envío internacional. Ok, entonces vamos a colocar el producto y dicen aquí que pesa alrededor de 381 gramos, ¿ok? Vamos ahora a ver la caja por dentro, que como ven tiene unos pequeños mensajitos que dice Your heart is a portal, tu corazón es un portal. Y por acá también dice Your heart is a portal, tu corazón es un portal. En la parte de atrás de la caja también me encuentran un poquito los diseños que pueden encontrar de la baraja, que ya igualmente lo vamos a ir viendo en este video. Pueden encontrarla a un precio de alrededor de $25, como también si está en oferta en Hay House, a veces lo dejan a $15, a $10, entonces depende de las ofertas. Viene con un libro guía y sus cartitas hermosas. Vamos a empezar con el libro guía. Recuerden que todos los capítulos de este video van a encontrarlo aquí abajo, así que si no quieren ver el libro pueden pasar directamente a las cartas. Muy bien, el libro guía, como ven, es de muy buena calidad, también a color, tiene una sensación como de piel de durazno, es un poquito grueso y en su interior contiene el índice con todas las cartas y sus interpretaciones. En este oráculo las cartas no están divididas por palos como lo es en el otro oráculo de Trabaja tu Luz. Aquí le da una bienvenida a el oráculo de las semillas estelares, habla un poco sobre el gran misterio, también habla aquí un poco sobre los orígenes de las antiguas estrellas y cómo se relaciona con los calendarios, cómo se relaciona con las culturas de los nativos americanos, bueno, de muchas partes del mundo, de México, de Egipto, etc. También nos dice aquí qué es una semilla estelar. Sabemos que ahorita mismo hay muchas definiciones sobre semillas estelares y podría decir que un poco la persona que utilizó este término fue Conan Doyle.
Creo que ella fue la que habló un poco sobre esta situación, pero fue hace muchísimos años atrás. Y bueno, ahorita mismo, en los últimos tiempos, están reviviendo nuevamente esto de las semillas estelares, debido a toda esta aparición de objetos voladores no identificados, de ovnis, como les solían conocer normalmente, que ahora tienen ya una nueva definición también. Y bueno, por un montón de sucesos que ahora están pasando, ¿no? Entonces, prácticamente aquí ella nos dice que las semillas estelares son almas que no solo han encarnado en la Tierra, sino que también han encarnado en otros tipos de planetas y que llegan a esta Tierra, como que diciendo el planeta, a poder solucionar y ayudar al crecimiento de la civilización aquí. Entonces, sabemos que hay diferentes razas estelares, que lamentablemente, en este oráculo no lo topa ella, o sea, no habla sobre esas razas estelares, sino simplemente habla sobre el alma de la semilla estelar y cómo encarna aquí en la Tierra y preguntas y cosas, o sea, mensajes que puedan ayudar a esa alma encarnada aquí en la Tierra, ¿ok? Entonces no habla sobre otras razas estelares. Toca por ahí pequeños puntitos, pero, o sea, nada que ver. Pero para ese tiempo, este oráculo pues estaba bien, porque era como una introducción, ¿no? Un inicio, un tema más comercial, porque siempre hay que recordar que estos oráculos son comerciales, ¿no? O sea, son mass market o que los venden en masas. Entonces, para ese tiempo, estos temas de semillas estelares no era tan conocido, pongámosle así entre comillas, por toda la masa comercial. Y de alguna manera Rebecca Campbell lo introdujo un poco a eso y empezó ligero, ¿no? O sea, todo esto que yo leo aquí son cositas muy, muy ligeras y la verdad un poquito hasta redundantes, ¿ok? Pero bueno, entonces aquí ella nos habla un poco sobre que el corazón es un portal, de que todo lo que nosotros pensamos, sentimos, como que se entona con el corazón y bueno, y a partir de ahí se hacen manifestaciones y las alineaciones suceden y todo lo demás, ¿no? Aquí también nos deja un attunement, que es como una especie como de conexión con el oráculo, o sea, una oración para uno conectar mejor con el oráculo a nivel álmico. Y también nos deja una pequeña como cursito pequeñito de cómo leerte este oráculo hacia ti mismo y hacia de otras personas. Aquí hay pequeños pasos, hay cómo limpiar también el espacio donde vas a ofrecer las lecturas. Esto es algo muy común de Rebecca Campbell, porque en el de Trabaja tu Luz también hace lo mismo. Y bueno, acá también nos habla un poco sobre cómo utilizar esta caja del oráculo como una tecnología, dicen. Debido a que tiene esta particular forma, ¿no? Entonces, aquí nos vienen incluso imágenes de cómo se observa, cómo se puede colocar las cartas. Hay que tomar en cuenta también que este producto, la creadora vive aquí en Estados Unidos, o es de estas partes más anglosajonas. Entonces, acá en estos países, todo lo que es cartas, oráculos, todo esto está más relacionado hacia el área del entretenimiento. ¿Ok? Incluso para cuando tú quieres dar una lectura a algo, tienes que muchas veces hacerles firmar un consentimiento informado de que es meramente entretenimiento, o poner un término de servicio de que es meramente entretenimiento, porque dar terapia y cosas así no está permitido, no es legal, no tienes licencia para hacer eso, entonces te pueden demandar. Entonces, algo muy común es que la gente que se dedica a esto acá los contraten para ir a fiestas o eventos. Ellos se ponen una carpita así súper bonita y ahí ofrecen lecturas como una forma de entretenimiento a sus invitados. Entonces, este tipo de cajitas y así, la manera en que ella lo presenta, es muy común de ver en estos cartomantes, pongámosle así, de entretenimiento que hay acá dentro de Estados Unidos. Entonces, estos, por ejemplo, imagínate que pones una mesita muy bonita y con esto, o sea, llama la atención. No sé si me voy a entender, llama la atención. Pero obviamente, si tú quieres vivir la experiencia también para ti mismo dentro de tu casa, o sea, también lo podrías hacer. Entonces, siempre hay que tomar esto en cuenta, que son cositas extras que le ponen para que capte la atención de la gente, ¿no? Algo más de marketing, especialmente para los que se dedican a hacer lecturas de entretenimiento.
Bueno, entonces vamos a ver ahora sí los mensajes de las interpretaciones de las cartas, que como vemos viene con la fotografía de la carta, el mensaje completo y deja también aquí una pregunta que se debe hacer al alma de la semilla estelar. Hay ciertas cartas que te dejan una pregunta para responderte y hay otras que dejan en cambio una activación, en donde utilizas la carta para poderla usar como una especie de imán o como una especie de artículo mágico para poder activar, ¿no? Como lo que ahora le llaman actos de psicomagia, pero muy básicos porque es con una carta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene, como quien siendo de extra este oráculo, que tiene estas preguntas o si no activaciones. Obviamente este libro está en inglés, pero en la versión en español es lo mismo y va a estar obviamente traducido. Entonces eso vemos así en toditas, en cada una de las cartas. Y al final vamos a ver simplemente un poquito sobre la ilustradora y quién es la autora. Y ya. Entonces vamos a ver ahora sí las cartas para que ustedes puedan tomar en cuenta si es que este oráculo es algo que les gusta a ustedes. Y obviamente al final yo les voy a dar mis pensamientos sobre este oráculo. Muy bien, vamos a ver ahora las cartas. Como ven, estas cartas, la contraportada es muy bonita. Tiene muchos colores, da un aspecto un poco como que fuese de cristal. Y si lo miran, tiene aquí los símbolos de un triángulo que podrían estar hablando un poco sobre los elementos, ¿no? Y también si se fijan un poquito más de cerca van a notar que hay aquí el aspecto de una galaxia, que aquí hay un poco del agua, aquí como una especie de una aurora boreal y bueno, y así se repiten con muchas galaxias, se ven súper bonitos. Eso yo entiendo por qué lo ponen así, porque nuevamente, aunque ella no habla sobre las razas estelares, aquí está tratando de decir un poco planetas que tienen este tipo de razas, ¿no? Por ejemplo, un planeta solamente de agua, como por ejemplo Mintaka. Tenemos aquí las galaxias con estrellas, etcétera, ¿no? Orión, Andrómeda, todas estas demás. Pero bueno, ella lamentablemente no habla de eso en este oráculo. Sí me gusta dejarles en claro. Vamos a ver las dimensiones de estas cartas que son típicas de Hay House, es decir, que suelen ser creo que es 9 por 12, pero ya les voy a poner aquí igualmente las imágenes. Entonces son las típicas cartas oráculos de Hay House. Como ven, es un material mate, nuevamente como piel de durazno. La parte de las imágenes también es mate, muy mate. Las ilustraciones, los colores son muy exquisitos, son muy bonitos. Y la calidad de las cartas es bastante buena también, o sea, no se doblan por completo, son flexibles, así que están muy bien. Vamos entonces a empezar a ver las cartitas y les voy a dejar con una música agradable para que ustedes se relajen y vean la baraja.
Y bueno, ese ha sido todas las cartas. Como ven, son un espectáculo, son muy bonitas. La temática, el arte es bastante sutil, tiene un aire muy femenino, muy galáctico, es algo que personalmente me gusta bastante. Diría que obviamente este oráculo no es para leer el futuro, no es para ver proyecciones a futuro, no. Es un oráculo netamente terapéutico, es un oráculo para autoconocimiento, para trabajar en ti mismo con una temática estelar, ¿ok? Entonces, si tú eres de las personas que les gusta todos estos temas de semillas estelares, de otras razas estelares, de el viaje del alma dentro de aquí del planeta Tierra, si en algún momento sentiste que eres una semilla estelar, etcétera, pues este oráculo puede ser una gran ayuda, puede ser un puntito así pequeñito como para transitar por aquí, por la Tierra, o como para que de vez en cuando, si te sientes confundido o algo por el estilo, saques una cartita y veas qué mensajito hay para el día. Entonces, algo que he visto también en otras reseñas y que lo he presenciado con mis propios oráculos, es que este oráculo es muy bonito estéticamente, pero los mensajes son muy parecidos a los de Trabaja tu luz, ¿saben? O sea, hay ciertas cartas que se repiten, hay ciertas cartas que la temática o el mensaje es bastante similar, y lo cierto es que dentro de los oráculos de Rebecca Campbell es como que no hay mucha más información, como que la información a veces se queda muy superficial. ¿Ya? Entonces, lo que yo entiendo de los oráculos que ella ha presentado es que son casi como lo mismo, pero con diferentes temáticas. Por ejemplo, este es de semillas estelares, o sea, con temática galáctica. El otro de Trabaja tu luz es con temática de trabajadores de luz. El otro que sacó nuevo, el oráculo de la rosa, con temática de rosas, casi lo mismo en, en mensajes, o sea, cuando lees las cartas y todo es casi lo mismo, pero con temática de rosas. El otro que sacó de las Ancient Stones, el nuevo, no me admiraría que sean los mismos mensajes, o sea, con diferentes palabras, obviamente, pero con temática de ruinas o temática de construcciones en piedra y así. O sea, no me admiraría, eso es lo que trato de decir. ¿Ya? Entonces, si en algún punto tú dices, no sé cuál me conviene más, si el de Semilla Estelar o el de Trabaja tu luz, que son casi parecidos, yo te diría que dependerá de la temática que tú quieras ver. También ese otro oráculo que ella sacó de las aguas sanadoras, no sé qué, Healing Waters, también considero y he visto también otras reseñas que es prácticamente los mismos mensajes, pero con una temática de agua. ¿Ya? Entonces, no es que sea un copia y pega, no, tampoco así, pero son las mismas palabras casi, o sea, el mismo contenido con diferentes palabras. Y como es una temática diferente, entonces se percibe como que fuese diferente, pero cuando tú los comparas uno a uno te das cuenta que no hay gran diferencia, que es casi los mismos mensajes una y otra vez, pero modificadas ciertas pequeñas cositas, ¿no? No es como que te brinda una gran variedad, eso trato de decir. Entonces, como les digo, este más que todo es un oráculo terapéutico. Lo podrían utilizar después de una lectura de tarot, después de alguna canalización, por ejemplo, si hacen sesiones de sanación lemuriana o si hacen sanaciones tamianas o las pujas. También si es que hacen sanaciones con geometría sagrada, si hacen sanaciones lemurianas, las pleiadianas, bueno, etcétera. Todo lo que son estas sanaciones con técnicas estelares, creo que este oráculo podría ser una buena adición al final de las lecturas. Incluso si hacen registros akáshicos, también podrían poner un mensajito de este oráculo y el del de Trabaja tu luz como algo, como un mensaje final, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se vería un mensajito de este oráculo. Miren, prácticamente así. Pueden sacar las 3 cartas o la una. Bueno, es para poder aprender a leer este oráculo, porque sé que hay muchas personas que se les dificulta entender cómo leer estos oráculos de Rebecca Campbell. Yo he sacado cursos, por ejemplo, el del Trabaja tu luz, hasta el curso aquí gratuito posteado aquí en YouTube, pero el de semillas estelares, que es algo que es más como profundo para mí, yo lo tengo aparte con costo, ¿ok? Entonces muy pronto los voy a poner ya como para un curso virtual, pero no obviamente gratuito aquí en YouTube, sino aparte dentro de otra formación más grande como para semillas estelares. Por eso es que mi canal se llama Astromística, porque me gusta todos estos temas de las estrellas, de las razas estelares, bueno, ya en algún momento voy a explicarlo más a profundidad.
pero se puede sacar así solamente una cartita después de la sesión, o pueden sacar 3, o pueden sacar como tiene puesto en el libro Rebeca de las tiradas, ¿no? Entonces, aquí son mensajes que son bastante bonitos, bastante atractivos, especialmente las preguntas que uno se pueda realizar. Y creo que eso sería todo. Personalmente sí me gusta este oráculo, lo utilizo más para cuando hago estas sesiones de sanación lemuriana, registros akáshicos, para mí también mi propio crecimiento, para mi propia práctica y así. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Y no se olviden que si les gustaría comprar este oráculo, van a encontrar el link en la caja de descripción. También recuerden suscribirse, ya que es completamente gratis, darle like a este video y seguirme en mis redes sociales. Por aquí las van a encontrar. Nos vemos en una próxima ocasión. Oro y miel para todos. Bye.